Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El mundo está experimentando un rápido proceso de urbanización. Millones de personas del área rural alrededor del mundo se están trasladando a vivir a las ciudades, en busca de mayores oportunidades laborales y un mejor nivel de vida. Casi el total de este crecimiento se está registrando en los países en desarrollo, donde más de 5 millones de personas emigran cada mes hacia las áreas urbanas. Se estima que actualmente el 52.6% de la población mundial reside en áreas urbanas. En los países desarrollados esta cifra se incrementa a 80% y en los países de ingresos medios y bajos se reduce a 46%. En América Latina, el 79.5% de la población vive en una zona urbana. Casi el 80% del Producto Interno Bruto se genera en las ciudades y ningún país ha alcanzado la condición de ingreso medio sin una urbanización exitosa. Las urbes consumen 2/3 de la energía mundial y generan el 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En 2030, 2/3 de la población mundial vivirán en ciudades. Serán más de 5.200 millones de personas viviendo en centros urbanos. Cerca de 1.000 millones de pobres en las ciudades viven en barrios marginales para estar cerca del trabajo y de las oportunidades generadas por la expansión de las urbes. En Guatemala se estima que el 57.2% de la población vive actualmente en una zona urbana. Para el 2025, esta cifra se incrementaría a 72.3% y para el 2050 llegaría a 78.5%. El proceso acelerado de urbanización en el mundo representa una oportunidad para mejorar el nivel de vida de millones de personas que actualmente viven en medio de las precariedades y el aislamiento de las zonas rurales. En el caso particular de Guatemala, representa además un enorme desafío. El crecimiento urbano se ha materializado de forma desordenada y se han formado diversos anillos de pobreza en los barrancos de la ciudad y las zonas aledañas. A las personas viviendo en estas zonas marginales se les dificulta el acceso a servicios básicos mínimos y a transporte público de calidad. El principal centro urbano del país crece a un ritmo acelerado, lo cual dificulta atender todas las necesidades que emergen con el paso de los años. Hoy en Dimensión, hablamos de los retos y las oportunidades que presenta la rápida urbanización que está experimentando Guatemala y cómo darle respuesta al desafío de brindar servicios básicos y de calidad a una población urbana creciente. Bienvenidos, hoy tenemos con ustedes un grupo muy especial para nuestro programa Dimensión. Vamos a hablar de urbanización, un tema del que se habla poco, pero que de manera importante impacta a todas las sociedades del mundo. Para hablar de este tema nos acompañan el doctor Eduardo Velázquez, él es economista del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. La arquitecta Susana Asensio, máster en urbanismo, directora de planificación urbana, Municipalidad de Guatemala. El licenciado Óscar Avalle, él es representante residente del Banco Mundial en Guatemala. El arquitecto Alfonso Yurrita Cuesta, arquitecto urbanista, maestría de planificación y gestión urbana y es columnista de Prensa Libre. El ingeniero Jean-Rol Lebu, él es ingeniero geógrafo, máster en ordenamiento territorial, es consultor en planificación y ordenamiento territorial. Arquitectas, señores, bienvenidos a Dimensión. Este tema, como decía, es uno del que se habla muy poco y sin embargo afecta de manera importante a los seres humanos. El mundo camina rápidamente hacia sociedades cada vez más urbanas. Muchas de ellas, cuando ya las trasladamos a ciudades, que es las que reciben a toda esta gente que migra, no están preparadas realmente en infraestructura, en transporte, en comunicación, en agua, en fin, en todo lo que es la urbanización para que puedan construir comunidades, en fin, colonias, etcétera, para que la gente pueda vivir de una manera segura. Hay muchos riesgos, como todos sabemos, y también graves consecuencias. Entonces, para hablar de este tema, a ver, doctor Velázquez, dénos usted una introducción. ¿Por qué ángulo le entramos a este complejo tema? Bueno, en primer lugar, el proceso de crecimiento urbano y urbanización en nuestro país, yo diría, comenzó de una forma muy lenta
en comparación con los otros países de la América del Sur especialmente. Quiero solamente recordar que la ciudad de Guatemala en 1921, por ejemplo, tenía 121,000 habitantes, guardando las diferencias de tamaño, pues ya la Ciudad de México se encaminaba muy cerca de 1 millón de habitantes, ya Buenos Aires lo tenía, Río de Janeiro también, pero digamos, nuestra ciudad realmente era muy pequeña. Para 1950 yo diría que la ciudad ya había duplicado su tamaño y a partir de ahí se inicia así un proceso acelerado de urbanización que no es más que el crecimiento, el incremento de la proporción de la población urbana frente a la población total. Esa es la definición demográfica de urbanización. Sin embargo, la urbanización entendida ya dentro del funcionamiento de un sistema económico se entiende como urbanización capitalista en nuestro tiempo. Y en el caso pues, de Guatemala, ya lo decía usted, Dionisio, ha sido, pues, yo diría, una urbanización muy desordenada, impreparada por parte de las ciudades. En el caso de Guatemala, yo solamente para darles una idea, Guatemala en el contexto mundial es uno de los países más atrasados en términos de su grado de urbanización. Se calcula que estamos en torno del 46% del grado de urbanización, en tanto el mundo tiene ya un 75% de urbanización y América Latina 80%. Sí. Y sabemos que en 10 años, licenciado Valle, Guatemala se estará acercando al 70%, 10, 12 años, 70% de urbanización. Vamos a revisar los datos ahí con el doctor Velázquez. Pero ¿qué significado tiene esto para los países y sobre todo las ciudades del mundo que no están preparadas para la velocidad a la que se están urbanizando? Yo creo que estamos ante una verdadera revolución. Una revolución demográfica en la cual el mundo que conocemos hoy, dentro de 30 años, va a ser muy distinto. Hoy por hoy todavía tenemos algunos lugares donde las ciudades no tienen tantos edificios, no hay tanta densidad, pero con la densidad económica de estos centros urbanos, donde, por ejemplo, en ciudades como Bombay, Mumbai, el 70% de la generación económica de esa parte del mundo se genera alrededor de un centro urbano. Esa atracción, ese magnetismo hace que el hinterland, que está atrás de la ciudad, se vacíe aún más. Y esa es una realidad que muchas de nuestras ciudades no están preparadas. Ni están preparadas desde el punto institucional, o sea, la reglamentación que permite los derechos de propiedad de la tierra en esas urbes. En segundo lugar, la infraestructura. Cómo se relaciona y qué tipo de servicios y cómo se brindan los servicios. A través de concesiones, a través del servicio público, a través del taxi, cómo se reglamenta. Y en tercer lugar, cómo hacerlo inclusivo. Que las personas que están por debajo de un determinado nivel de ingresos, el migrante que llega, pueda ser absorbido y tenga una vida digna. Esos tres elementos, casi ninguna urbe del mundo está preparada, porque es una realidad, un aceleramiento de los tiempos históricos. Y hay muchas historias, muy lindas y muy tristes. Y sobre esas me gustaría después hablar un poquito más. Perfecto. Arquitecta Asensio, ¿cómo está Guatemala preparada para este proceso tan acelerado de urbanización, sabiendo los problemas que tenemos y que todos los viven y los sufren? Sí, pues la ciudad de Guatemala tiene particularidades que realmente llaman la atención. Primero, es una ciudad que tiene una gran primacía urbana. Hay un índice de comparación con las 3 ciudades que le siguen y Guatemala ha mantenido uno de los índices de primacía más fuertes del mundo, a pesar que no somos los más grandes. Pero la diferencia entre el tamaño de esta ciudad y las siguientes que le siguen es una gran diferencia. Eso en el contexto de uno de los países más pobres, más desiguales, más rurales del mundo. Lo que sí se espera en los próximos años es fuertes corrientes migratorias. También tiene mucho que ver en esto la diferencia de salarios. Tenemos 56% más altos los salarios en la ciudad que en el resto de ciudades secundarias y 116 veces más altos los salarios en la ciudad que en el campo. Entonces, las decisiones para migrar en muchas ocasiones no es la cercanía, si no, no nos iríamos a los Estados Unidos o a México.
sino las oportunidades de trabajo, las oportunidades de educación, de salir adelante y también los niveles salariales. De manera que esperamos para la ciudad un proceso continuo de crecimiento en el área metropolitana. Sin embargo, la ciudad, en el municipio donde originalmente se creció, concentra una gran cantidad de actividades secundarias y la conmutación diaria, los viajes del día a día son hacia esta ciudad. Hoy 2/3 de los viajes diarios son de los municipios que circundan a la ciudad. Así que, ¿cómo estamos preparados ante ello? Afortunadamente, la ciudad de Guatemala tiene una infraestructura muy robusta, tenemos un sistema vial muy bien jerarquizado, especializado, y se ha dado un paso importante hacia la masificación del transporte colectivo Transmetro. Y en realidad, en un contexto donde se deja venir tanta presión, la movilización diaria es uno de los aspectos claves de mantener una agilidad en las actividades económicas, y prácticamente la única forma de salir adelante es el transporte masivo, que los viajes cortos se hagan a pie, en bicicleta, y en eso está trabajando la ciudad de Guatemala. Buena noticia. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión nuestro tema de hoy, urbanización. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, urbanización. Arquitecto Yurrita, ¿cuál es su visión sobre cómo está caminando la urbanización en Guatemala? ¿Cuáles son las grandes deficiencias? ¿Qué retos tenemos y qué podemos hacer? Bueno, por experiencia yo tuve a mi cargo la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Guatemala cuando establecimos lo que era el sector metropolitano. Y diseñamos lo que era el desarrollo metropolitano, porque nos dimos cuenta que el problema de la ciudad de Guatemala, o sea, lo que es la pura estructura original, iba a ser desfasada por un crecimiento periférico. Y eso se está dando ya actualmente. Es decir, el movimiento de población ya viene de las periferias, y la ciudad cada día ha ido perdiendo población. Por ejemplo, solo el área Guatemala ha perdido de 1.200.000, 300.000 habitantes, que tenía 900 y pico mil. Es decir, la gente ha comenzado a emigrar. También la que vivía aquí dentro de la ciudad. Quiere decir que está cambiando la estructura social, porque prácticamente el urbanismo, podríamos decir que es un aspecto de lo que son los asentamientos humanos. Y eso está cambiando en la presión que existe actualmente. Y le voy a decir, yo tengo mucha relación con los corredores de bienes raíces, y yo les pregunto mucho a ellos. Y ahora no compra la gente si no están metidos en estructuras de seguridad. Es decir, ya se volvió un problema, o sea, el condominio, que era una especie de edificio que existía originalmente para el crecimiento, se volvió a un crecimiento horizontal. Y las mismas estructuras legales que formaban la estructura de los condominios verticales se trasladaron a los horizontales. Entonces estamos llenándonos de condominios, y eso lo que está haciendo es cerrando las vías de comunicación. Es lo que comenzó a analizar. Lo que no lo dejan entrar a uno, y entonces solo quedaron los ejes básicos de la ciudad para poder circular. Pero ya no tiene la gente la posibilidad de buscar otro lugar donde ir, sino que son sobre los ejes. Y eso, con el crecimiento vehicular que está teniendo la ciudad actualmente, es lo que está formando las atorazones. Entonces, aquí hay un problema interesantísimo en Guatemala, que data desde el conflicto interno. Es decir, empezaron los desarrollos, o sea, a mí porque me tocó ese proceso, es decir, después del terremoto, podríamos decir que es el eje en el cual se cambian las cosas en Guatemala. No existía antes todos estos problemas. Antes se podía manejar mucho lo que hablamos aquí, ahora ya no. A mí me tocó manejar el problema del terremoto, porque cuando yo empecé a trabajar en la posibilidad, porque me llamaron para eso, para ver cómo resolvía esos problemas. En aquel tiempo teníamos una serie de desarrollos de población que se estaba insertando en la ciudad. Y de eso vamos a trasladarnos después al proceso de la violencia. O sea, solo fue un desfase pequeño de la población que se movía a través del conflicto armado interno al problema de la violencia que le van a traer las migraciones que se van hacia Estados Unidos junto con los salvadoreños. Y allá mismo empiezan a ser infiltrados
por la mafia mexicana y son sacados de Estados Unidos y vienen acá igual que los salvadoreños. Y eso va a romper totalmente la estructura urbana de Guatemala, porque entonces ya empiezan a ver la violencia de la estructura por todos lados y empieza a cambiarse la estructura urbana de Guatemala. Ingeniero Levo, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tiene Guatemala en el tema de urbanización? Usted que pues, viene de una parte del mundo donde las ciudades pues, tienen muchos siglos de ordenarse, de avanzar, de desarrollarse y de estar preparadas realmente para recibir a los ciudadanos que van emigrando de las áreas rurales a las urbanas. Muchas gracias, Dionisio. Yo quería hacer referencia a lo que planteaba Oscar de la revolución a la cual el mundo pues está efectivamente girando, pero Guatemala también. Lo mencionaba el doctor, ya la población urbana está a punto, está ya este año la población urbana más importante que la población rural por primera vez en la historia. Y Guatemala va camino a ser un país netamente urbano, un país a 75-80% de aquí a 30 años eminentemente urbano. Y eso es un cambio drástico en términos sociales, es un cambio grande en términos de cómo la sociedad se está viendo. Una sociedad que se mencionaba ha sido muy construido desde pensamientos rurales, desde dinámicas rurales, patronalistas, vinculación con toda una reflexión sobre el desarrollo rural, pero que ha completamente abandonado una reflexión sobre lo urbano, más allá de la ciudad de Guatemala, que es, lo urbano es la ciudad de Guatemala, a tal punto que incluso cuando uno viene de extranjero dicen la ciudad, y no entiende de qué está hablando. Hay una sola ciudad que es la ciudad de Guatemala, el resto no son ciudades. Probablemente los patrones de urbanización del futuro van a ser muy distintos también. Las primeras modelaciones que está trabajando CGPLAN para los próximos 20 años muestran que ese país con 75% más de gente urbana significa más o menos 7 millones de personas adicionales que van a entrar a las ciudades. No va a ser necesariamente en el área metropolitana, sino que van a ser ciudades que hoy llamamos ciudades secundarias, ciudades de metrópolis de equilibrio, Quetzaltenango, Retauleu, Cobán, que van a tener una proyección de más o menos más alrededor de 1.5 2 millones de habitantes en los próximos 20 años. Es una urbanización que tiene que ver con la salida de la gente del campo, porque el campo tiene una capacidad de carga que está rebasada por la dinámica poblacional que se tiene. 4 o 5 hijos por familia, no encuentran en el área rural las oportunidades de trabajo y se va efectivamente a opciones de empleo en las áreas urbanas más cercanas. El que vivía en una aldea se va a la aldea más grande, más cercana para estudiar su básico. El que está en el básico se va a la aldea o al centro, al centro municipal más cercano para estudiar su diversificado. El que estaba en el centro municipal se va al centro departamental. Y esta urbanización en salto de rana, como podemos decir, es la que está poco a poco urbanizando el país y la que está cambiando por completo las lógicas económicas, sociales y ambientales del futuro. Así que definitivamente, como esos programas, pues como el del día de hoy, esperamos que sea una reflexión global de la sociedad, de sus profesionales, de las instituciones públicas alrededor de una dinámica que va a ser muy transformadora y que probablemente la Guatemala de aquí a 20 años sea totalmente distinta y mucho más cambiada que la que conocimos hace 20. Claro. Y cuando decimos totalmente distinta, no podemos asegurar que va a ser mucho mejor. Hay que hacer mucho trabajo para lograr realmente estar en una mejor posición. Los datos que se han dado son muy interesantes. En los próximos 10 años llegaremos a más o menos 20 millones de guatemaltecos. La velocidad a la que van creciendo las ciudades, como se ha dicho, es grande y realmente no estamos preparados. O sea, el tema de inseguridad, de falta de transporte, falta de infraestructura, falta de oportunidades, todo eso genera una conflictividad muy grande. Y eso hay que relacionarla para ir armando un poco el rompecabezas que debiéramos intentar armar acá, y es el crecimiento económico. Si el crecimiento económico no es suficiente para generar las oportunidades, para que la gente encuentre cómo sobrevivir, tenemos un problema serio, porque van a buscar las ciudades, pero para vivir en anillos de pobreza y con todas las consecuencias. Demos un poco una vuelta al tema este. A ver, doctor, si quiere arranca usted y ahí todos se van animando. Bueno, lo que hay que decir es que las ciudades que concentran el mayor número de población en la mayoría de países casi siempre son las locomotoras, esas ciudades en sus áreas metropolitanas, del desarrollo económico de los países. Por ejemplo, Sao Paulo tiene el 52% del PIB del Brasil, ¿verdad? Podríamos mencionar otras ciudades que también están en ese rango. Nosotros, desafortunadamente, en Guatemala lo que podemos hacer es una estimación. Fácilmente, pues,
del PIB nacional, podríamos decir que un 40%, si no más, se genera en la ciudad de Guatemala. Y esto nos remite a pensar la ciudad como una gran fuerza productiva. Es decir, una ciudad que tiene en realidad las vías, la red vial, ¿verdad?, el transporte masivo, porque ya la ciudad de Guatemala, a pesar de lo que podemos decir, todavía no es una metrópolis, está en torno a unos 4 millones de habitantes, ¿verdad?, a nivel de cálculos, porque al final el último censo que tenemos es 2002, ¿verdad? No se ha hecho otro censo y en consecuencia lo que tenemos son estimaciones. Entonces, pensar esa fuerza productiva de la ciudad creo que es muy importante. Sin embargo, tenemos, yo diría, otros problemas que se dan precisamente con la conurbación de los municipios que están alrededor. Se decía aquí con acierto que ya Misco, Villanueva, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, etcétera, tienen más habitantes que el propio municipio de Guatemala y hacen viajes pendulares por razones de trabajo a la ciudad, lo que, ¿verdad?, congestiona las vías que tenemos ante la ineficiencia de un transporte, no solamente en la ciudad de Guatemala, sino en el área metropolitana, ¿verdad? Y esto me lleva a pensar en dos cosas que yo sugeriría, que creo que son importantes que todos fuéramos tocando, con el afán de ilustrar a los televidentes, es el hecho de que en realidad existen también otras ciudades secundarias en la ciudad de Guatemala, en Guatemala, mejor dicho, como que Saltenango, Escuintla, y las grandes novedades en términos de crecimiento demográfico son Chimaltenango como una ciudad dormitorio, aledaña a la ciudad de Guatemala prácticamente, y la otra, asústense todos, Huehuetenango, y detrás un poquito Cobán. Arquitecta, el tráfico, que es uno de los temas con los que más se sufre, sobre todo ahora en la capital, los congestionamientos que hay, el tiempo que tarda la gente en llegar a sus trabajos, a regresar a su casa. Se habla de que entran más o menos 200,000 vehículos nuevos cada año a la ciudad de Guatemala. ¿A dónde va esto? ¿Dónde va a terminar? ¿Qué se está haciendo para empezar a aliviar ese problema? Y hay que decir que la policía de tránsito hace un trabajo extraordinario, son unos héroes impresionantes que merecen toda la admiración y agradecimiento, porque ahí se la pasan tragando humo y haciendo que el tráfico funcione mucho mejor. Pero digamos, eso no resuelve el problema. Las circunstancias son serias. Sí, son serias, pero no solo en esta ciudad. El tráfico y el congestionamiento no es un problema de falta de área vial. Realmente el área vial de la ciudad de Guatemala es comparable al de muchas ciudades desarrolladas. El problema es la opción por modos de transporte, es decir, si cada quien queremos ir en nuestro carro, ni los países que tenían todos los recursos del mundo, ni todo el espacio del mundo como los Estados Unidos, podían haber 10 carriles de ida y 10 carriles de regreso, igual están congestionados. La solución definitivamente es un transporte masivo. Y aunque los recursos son limitados en la municipalidad de Guatemala, hay un plan claro de largo y mediano plazo, van los ejes avanzando a medida de las posibilidades y definitivamente esa es la solución. Esperamos que en un futuro no muy lejano, los que viven en el resto del área metropolitana, su mejor opción, o sea, no se puede forzar a nadie, su mejor opción va a ser llegar en Transmetro. Las ciudades no son el problema, las ciudades son la solución. ¿Qué haríamos si toda esta gente estuviera dispersa en el país consumiendo los recursos de manera ineficiente y el transporte es la clave? Así que en un futuro no muy cercano, todos estos sistemas de transporte van a ir resolviendo la problemática. Y pueden ver que hoy, aunque el transporte de los buses convencionales tiene serios problemas, Transmetro tiene una calidad vigilada, una administración, y yo me animo a decir que el lugar más seguro de la ciudad hoy probablemente es Transmetro, en espacios públicos, porque realmente es el resultado de una administración, de una estructura de servicio, de una reestructuración total del funcionamiento del transporte, y en un futuro va a haber conexiones hacia todos los extremos de la ciudad para poder también recoger al resto del área metropolitana. Se tiene concebido como un sistema integrado de tarifa única, donde los transbordos se puedan dar, y se está tratando de mantener la tarifa baja porque es como mayor beneficio se tiene hacia todos los sectores. Claro.
Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, urbanización. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema de hoy, urbanización. Licenciado Valle, el financiamiento es un tema importantísimo para las ciudades del mundo, especialmente las ciudades en desarrollo. ¿Qué papel juega, qué papel puede jugar el Banco Mundial en dar apoyo digamos, a cubrir estas enormes necesidades que tienen, en este caso, Guatemala? ¿Cuáles son los programas? Cuéntenos, denos buenas noticias. A mí me encanta compartir buenas noticias, las tengo también. El banco es una cooperativa de crédito que une dos elementos, conocimiento y financiación a la tasa más baja que hay en el mercado. 10 años de gracia, 30 años de repago, 1% la tasa de interés anual. Es un préstamo que trabaja muy bien, ¿por qué? Porque uno puede ver resultados después. Pero voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de una ciudad que está a casi 4.000 metros de altura, La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia, hace unos 10 años atrás, era una ciudad gris, a 4 metros, sin flores, sin vida, o con mucha vida, pero con una sequedad, y no era una ciudad en el sentido de espíritu. Llegó un alcalde y decidió empezar a plantar flores. De hecho, el alcalde terminó siendo nombrado el alcalde jardinero. Ese pequeño elemento que generó una acción local pensando en el nivel global, se empezó a transformar la ciudad. Y ahí empezó a surgir la idea de rescatar el barrio. El barrio como la unidad dentro de la ciudad, que es como donde las personas se conocen, se rescata la idea de aldea. Y lo llamó barrios de verdad. Y eso fue donde nosotros como Banco Mundial empezamos a apoyar y a aprender de lo que estaba haciendo el alcalde Juan del Granado en La Paz y empezar a generar una nueva La Paz. Hoy uno va a La Paz y es una ciudad con colores, con flores, con barrios donde la gente se identifica, donde los niveles de violencia intradomésticos caen en un 20%, son un 20% que eran hace 10 años atrás, donde las mujeres pueden salir a trabajar porque tienen lugares donde dejar a los niños con la guardería, donde se cuidan los 1000 días. La buena noticia, don Dionisio, es que ese programa lo estamos trayendo a Guatemala. Y ese programa lo vamos a empezar a trabajar ¿dónde? En Villanueva, en Mixco, en Santa Catalina, donde son las áreas dormitorios. Y ahí la idea es rescatar el concepto local del barrio, el alma de la ciudad. Y gracias a eso, empezar una transformación y generar un círculo virtuoso, que si Dios quiere, dentro de unos 5 o 6 años, vamos a tener lugares donde la gente va a poder caminar de noche, va a poder juntarse, y donde la gente se identifica y los alcaldes pasan a ser alcaldes jardineros, que lo que hacen es generar un mundo nuevo, con color y con alegría donde la gente pueda vivir. Qué buena noticia, ojalá estemos por acá para celebrarlo, porque sí pinta bien eso. Arquitecto, y ahorita de los grandes desafíos que tienen las ciudades y Guatemala pues lleva muchos años en esto, sabemos que le faltan algunos para poder alcanzar los estándares que todos quisiéramos, en lo que respecta a agua, drenajes, electricidad, el manejo de la basura. Esos son temas que siguen presentando grandes desafíos. Cuéntenos un poco de su experiencia y cómo ve Guatemala hoy. La experiencia que tengo es el Plama Baja. Fue un proyecto que se hizo allá por los 70 y tantos en la municipalidad, que era el plan metropolitano de agua. Lamentablemente ya no se llevó a cabo este proyecto. Yo siempre parto el área metropolitana o la ciudad de Guatemala en dos, antes del terremoto y después del terremoto. Después del terremoto nos vinieron todas las desgracias. Y una de tantas fue esa, porque sí se había diseñado el plan metropolitano de agua, en la cual se empezaba a traer agua del Motagua para acá, pero no se llevó a cabo ese proyecto, se quedó solamente, ¿se acuerda que en aquel tiempo se trató de traer el Chayá-Pixcayá, del cual solo se pudo jalar el Chayá? Ahí empezó el gran problema. Precisamente yo vivo en Mariscal y solo vivo del Chayá, porque no hay agua municipal, ya no llega el agua municipal. O sea, la municipalidad se quedó sin agua, sin abastecer agua, porque cada día va a estar peor. Porque ahora están manejando todo lo que son pozos, y los pozos tienen un límite de edad. Entonces,
A mí me preocupa mucho el problema del agua, porque estamos limitados a aspectos puramente circunstanciales y no tenemos un plan general de traer agua. Y ese agua venía del Motagua, que el Motagua después fue contaminado por los fincas, que empezaron a tirar todos sus desechos a los ríos. Y entonces realmente no solo es Guatemala, en general es toda la estructura de agua del país está contaminado. Y eso está generando un gran problema para el futuro. De ahí tenemos la basura. La basura es otro plan que realmente es un plan que hay que llevarlo a cabo. Y ya no solo el municipio de Guatemala, son todos los municipios vecinos. Acuérdense que mucha de la basura que vaya al basurero municipal viene de los municipios vecinos. Es decir, ese es un gran problema, pues, es decir, no se está manejando el problema de la basura de un modo integral. Y así estamos, o sea, lo que son servicios básicos del área, voy a hablar ese término, metropolitana, porque están metidos todos en este lío, son muy deficientes. O sea, hace falta mucho trabajo para llevarlos a cabo y eso en general decae mucho la calidad de vida de la ciudad y eso nos lleva a tener que buscar soluciones rápidamente a todo esto. Y ahí es donde, ingeniero, entramos en el conflicto, ¿no? El rápido crecimiento en general de la población a la velocidad que nos estamos urbanizando y nos encontramos con todos estos desafíos. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo se evita el que se tengan que experimentar a veces algunos caos, ¿no? humanos que tienen consecuencias serias para la salud, en fin, el estado general de bienestar? Yo creo que hay varias respuestas a las salidas. La primera es que Guatemala encuentre una estructura institucional acorde a esta dinámica que se está planteando. Por ejemplo, muchos países del mundo cuentan ya con un Ministerio de Desarrollo Urbano, un Ministerio de las Ciudades, un ente rector que desde el Estado está llamado a pensar esa temática, políticas de desarrollo urbano que fijan grandes líneas que desde el Estado se puede plantear en esos temas, que hoy en día Guatemala carece por completo de lineamientos en esa materia, lineamientos de ordenamiento territorial que si bien lo tienen que operar las municipalidades y planificación, pues desde el Estado también tiene que tener ciertos lineamientos, cierto pensamiento alrededor del tema. Yo creo que esa es una primera respuesta, que en la institucionalidad pública se tenga esa posibilidad de armar y de reflexionar sobre esto. La segunda es la ciudadanía. Dentro de ciudadanía está la palabra ciudad, ¿verdad? No es porque justamente dentro de esa capacidad que tienen los seres humanos de convivir en esos espacios que son los espacios urbanos, tiene que crecer, digamos, el sentirse parte de una ciudad, lo que un poco contaba Oscar, de ese sentimiento de identidad que alrededor de un hecho urbano pues, se puede y permite hacer grandes transformaciones que ya después vienen a concretarse en términos económicos, en términos sociales. Yo creo que sí, definitivamente hay que plantear una estrategia a nivel de país que une el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? El tema de darle valor a la producción que pues, históricamente ha tenido el país a nivel del campo, justamente por esas ciudades que son los motores. Hay una correlación directa entre desarrollo y urbanización, pues los países más desarrollados son los países más urbanos en el mundo. Los colegas de CAVI calcularon que más o menos 1% de urbanización que tiene el país es 0,7% del PIB que se tiene adicional sin hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien todavía se potencia y efectivamente la segunda gran reflexión que tenemos que tener es cómo creamos instrumentos y ahí pues SUSI, la Municipalidad de Guatemala ha avanzado mucho en esos temas de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial porque eso cambia mucho. Una ciudad que se hace de buena manera planificada encaminando hacia las fuerzas del mercado, hacia alguna lógica racional, pues construye espacios públicos de calidad, construye vivienda de calidad y construye calidad de vida para los ciudadanos. Ahora, para todo esto se faltan muchos recursos. Y si la economía no crece lo suficiente, pero los ciudadanos emigran a la ciudad, ¿cómo enfrentamos ese desafío, doctor Velázquez? Bueno, una de las características, ¿verdad?, de la urbanización en Guatemala hasta, yo diría, 1964, fue que en realidad las migraciones internas de población hacia la ciudad de Guatemala solamente representaron un 48% del total de crecimiento. Quiere decir que un 52% era causado por el crecimiento vegetativo natural de la población que ya vivía en el municipio de Guatemala. Yo diría que a partir del 64 eso cambió.
y si bien se ha dado, que es el otro problema realmente que Guatemala está enfrentando, es que tenemos tasas de crecimiento elevadísimas de la población, ya casi comparable a África en muchos casos, y que tenemos tasas de crecimiento de algunos municipios en torno al 40%. Estoy hablando de las tasas de crecimiento de la población urbana, ¿verdad? Entonces, esto hace que realmente ese crecimiento poblacional sea en mucho, ¿verdad?, superior a las tasas de crecimiento modestísimas que en realidad hemos tenido, no de este gobierno, si estoy hablando de los últimos 30 años. ¿Verdad? Que no hemos pasado la histórica del 5%, que era parte del 50%. ¿Verdad? Entonces, eso hace, yo creo, realmente complicada la situación. Ahora, yo pienso también que los que hemos estudiado este tema, ¿verdad? Este es un panel privilegiado, pues, porque todo el mundo tiene especialidad en el tema. Yo les diría una cosa, ¿verdad? Yo pienso que hay cosas que sí hay que hacer, pero terminarlas de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve en la comisión multisectorial que estuvo en la base de la idea del Transmetro. Pero es obvio que si uno no cruza las líneas, los 4 cuadrantes que se podrían beneficiar por el Transmetro, ¿verdad?, no tienen vez. Y veamos lo que pasó, por ejemplo, con la falta de generalización del Transmetro en la ciudad y la introducción, por ejemplo, del transurbano en el tiempo del gobierno de Colón, ¿verdad?, que para mí, discúlpenme, fue realmente un desperdicio de recursos. No generalizar el Transmetro cuando ustedes toman un transurbano que es simplemente replicar un sistema tradicional de transporte. Entonces, estoy hablando en términos técnicos, ¿verdad?, porque al final las implicaciones políticas que tienen las decisiones que se tomaron, ya se tomaron, ¿verdad? Pero al final fueron 1.500 millones de quetzales los que se dedicaron a todo el proyecto de transurbano y que ahora está medio fallido, ¿verdad? Entonces, no nos podemos seguir equivocando, pues eso es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Y pongo solo ese ejemplo, ¿verdad? Porque podrían haber otros muchos, no solamente en el municipio de Guatemala, sino en las otras municipalidades. Dionisio, usted conoce mejor que nadie Quetzaltenango. Yo cuando era patojo por mi familia iba muchísimo a Quetzaltenango. Ahora que he ido, ¿verdad?, me quedo con la boca abierta en los problemas que Quetzaltenango tiene. Ni siquiera un ordenamiento territorial en la conservación del tamaño de las calles. En municipios que antes eran, yo diría, prácticamente rurales, labores, ¿verdad?, como es el caso de San Mateo, de Salcajá, de La Esperanza, ¿verdad? Sí. Que cuando uno va a Quetzaltenango se da cuenta que no solamente el crecimiento de la ciudad ha sido anárquico, ¿verdad?, sino sin ningún ordenamiento. Entonces, cuando se piensa que desde el Estado, una ciudad como la ciudad de Guatemala podría llegar a tener un límite de crecimiento, en otros países a través de la planificación indicativa, ¿verdad?, flexible, ¿verdad?, se señaliza, bueno, vamos a construir otra ciudad en donde pueda tener ese mismo crecimiento. Pensemos Quetzaltenango, pensemos Chimaltenango, cualquier otra. Pero el problema que se tiene es que no se están tomando esas acciones. Y en lo que pensamos, vamos a publicidad para nuestro último segmento. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, urbanización. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema de hoy, urbanización. Arquitecta Asensio, cuando vemos todos estos datos, que no dejan de asustar un poco, ¿cómo va a manejar la ciudad capital de Guatemala una situación en la que la población en general sigue creciendo de manera rápida, 2.4%, la velocidad de urbanización es mucho más rápida todavía y el principal objetivo urbano que buscan en general todos los guatemaltecos es la ciudad capital? Una economía que no crece lo suficiente, falta de recursos, porque si la economía no crece, pues no se logran cobrar todos los impuestos que se quisieran y entonces la municipalidad se encuentra con pocos recursos para poder enfrentar
todos estos temas que hemos estado hablando, temas de transporte, de seguridad, agua, electricidad, el tema de la basura, el manejo de las calles, el transporte público, etcétera. Realmente sí es un laberinto peligroso en un momento determinado cuando se juntan todos estos elementos. ¿Qué están haciendo para prever esto un poco y en todo caso conseguir aliados? Sí, ciertamente, solo en el África ya Guatemala va a ser uno de los países que más rápido se duplica, se está hablando de 20, 23 años, y 1 de cada 3 centroamericanos vive en este país, y 1 de cada 4 guatemaltecos vive, trabaja o estudia en esta ciudad. El desafío es muy grande, sobre todo ante la limitación de los recursos, pero también hemos de decir que los impuestos no son suficientes para hacerle frente, sino los mecanismos urbanísticos. Prácticamente nos hemos iniciado en una era del ordenamiento territorial, pero no el ordenamiento que dice aquí esto, aquí allá, sino el ordenamiento del territorio. Realmente es un instrumento que realmente levanta la vista hacia un horizonte de largo plazo y dice, bueno, vamos a tener estos desafíos, y entonces maneja el territorio para asegurar que estamos en capacidad de proveer esos servicios y esa infraestructura. Y si nos damos cuenta, la ciudad de Guatemala es la ciudad más grande, más moderna, más productiva, mejor servida de toda la región centroamericana y un poquito más allá. ¿Cómo se hace eso? No es con el apoyo del Estado. En realidad, la Municipalidad de Guatemala maneja una 65 parte del presupuesto nacional. Estamos aquí esperando, ya se nos ordenó ordenar el territorio a todas las municipalidades del país, y en realidad ordenamiento como tal solo hay en la ciudad de Guatemala. Y es realmente el ordenamiento el que provee los mecanismos. Y es que el desarrollo tiene que salir del desarrollo mismo. Las inversiones en infraestructura y servicio vienen del desarrollo mismo, no solo a través de los impuestos, sino usted puede ver el efecto que ha tenido la aplicación de instrumentos como el reglamento de impacto vial. Todos los que generan viajes de vehículos particulares internalizan sus externalidades negativas, aportando al ajuste de la infraestructura vial, e instrumentos similares hay en las redes de servicios de agua. El plan Plamabaj prácticamente no pudo sacar adelante el proyecto del Motagua, pero el agua en bloque es parte del proyecto de agua que se terminó de formular cerca de los años 80-90, y parte de lo que quedó formulado ahí se está haciendo. Realmente hay una planificación para el transporte, para el agua, para los temas de drenajes y de basura. Entonces, el camino hacia adelante, y esperamos poder aportar también a otros municipios cercanos con quien mantenemos coordinaciones en temas de tránsito y de agua, es que de ese mismo proceso de desarrollo debe aportarse a la provisión de equipamientos, de infraestructura y de servicio. Y es de esta manera que podemos ver las inversiones que se han hecho los últimos años en la ciudad de Guatemala a partir de este reglamento. Superan los 200 millones de quetzales en ajustes de infraestructura. Prácticamente todos los aportes de impuestos y de licencias de construcción han sido invertidos en Transmetro, y prácticamente ese es el límite en el ritmo que se pueda llevar adelante. Organismos de financiamiento como el Banco Mundial y otros organismos multilaterales y bilaterales también son una alternativa por esas condiciones especiales y que permiten adelantar parte de esas inversiones. Estamos optimistas. Sin embargo, a pesar de que se invierte en calidad de vida, en infraestructura, yo quería agregar que la planificación hacia el futuro, estamos formulando el plan con el horizonte al 2040, que además de ver los temas de equipamiento, servicios e infraestructura, realmente se enfoca hacia la calidad de vida de los residentes y de la población flotante, la recuperación de la vida en los barrios, de la calidad del espacio público, de los temas de participación ciudadana que al final van transfiriendo temas de seguridad y de calidad. La arquitecta se emocionó aquí contándonos algo que además creemos muy importante, porque por ahí parte un poco el tema de encontrar las soluciones. Nos quedan 2 minutos. Comentarios finales. Licenciado Valle. Yo creo que hay que entender que esto se puede hacer. Uno muchas veces piensa que la urbanización y los retos que tiene un país son casi imposibles de resolver. Hay ejemplos. Por ejemplo, pongamos Corea. Corea, después de la guerra de Corea, en la principio de la década del 50, el PIB de Corea era aproximadamente el mismo de Benín. Hoy por hoy, el PIB de Corea está aproximadamente un 80% del Estados Unidos. Se aceleraron los tiempos históricos, con un fuerte proceso de urbanización unido a una política institucional muy fuerte, con títulos de propiedad, con identificación de áreas de trabajo, con una planificación
que tenían claro hacia dónde el país tenía que ir. Y esa planificación que llevó 30 años permitió que hoy por hoy CODIA, por ejemplo, ya sea donante y no receptor de fondos. Sí. Arquitecto. Bueno, yo creo que el otro día escuchaba a Chile y me llama mucho la atención que tiene un gerente del área metropolitana. Me llamó mucho la atención si Guatemala no necesita un gerente que maneje todos los municipios, a todos los alcaldes, porque cada alcalde es mucho manejar el área metropolitana. Yo creo que dieron una entidad centralizada que maneje toda esa estructura, porque no pueden todos los alcaldes, no les da para tanto. O sea, yo votaría por la posibilidad de tener una estructura de dirección al área metropolitana. Interesante. Gracias, seguro que es un reto la urbanización, pero también es una oportunidad que Guatemala no puede perder. Montarse al tren de la urbanización de manera inteligente, racional, aprovechar las estructuras institucionales que son necesarias, tanto los municipios, las estructuras mancomunadas o metropolitanas, el Estado, todo tiene que hacer esfuerzo en esa línea. Los esfuerzos son pocos, pero sí existen. Yo creo que frente a las enormes necesidades que hemos planteado, apenas 5-10% está haciendo el país lo que debería de hacer, pero sí existe, desde la territorialización de un programa como PRONACOM, por ejemplo, que está viendo cada vez más el territorio, los esfuerzos de un plan nacional como está movilizando CGPLAN tras del CATUN. Es decir, hay hay elementos que están ahí a la vista y que hay que potenciar, hay que meterle recursos, hay que meter gente en la universidad trabajando en esos temas. Masa crítica hoy en día no tenemos aquí. Somos algunos de los especialistas en la temática, multiplicamos la mesa por 3 o 4 y ahí está la masa crítica de urbanistas de este país. Entonces hay necesidad también de formar mucha gente o las escuelas de gobierno. Así que es un reto, pero una oportunidad que sí debemos realmente de tomar con mucha importancia para el país. Muchas gracias, que sin duda alguna ustedes juegan un papel importantísimo en el encontrar soluciones a estos desafíos extraordinarios que tiene la ciudad de Guatemala, así que qué bueno que están por acá. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más y los dejamos ahora con Dimensión Acción. 4 Grados Norte nació en 2001 como una iniciativa privada que pretendía transformar un pequeño barrio de la ciudad en la Zona 4 en un lugar en donde el arte, la cultura y la convivencia urbana convergieran en un espacio seguro y novedoso. Pusimos de acuerdo a los vecinos más importantes del área donde estábamos construyendo el proyecto. La municipalidad básicamente nos dio la libertad de hacerlo, dado que había un proyecto con una visión clara. Los vecinos estábamos de acuerdo, por lo menos los que estábamos en donde estábamos pidiendo convertir las calles en espacios peatonales. Y así nació y realmente tuvo un éxito inesperado, ¿verdad? Mucho mayor al éxito que todos nos imaginamos. Y nos dimos cuenta que realmente había una necesidad muy grande del guatemalteco de poder utilizar un espacio público de una manera distinta, en una manera más sana, en una manera más entretenida. ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas que dejó la primera experiencia del proyecto? La primera es que nos despertó la conciencia para entender que el espacio público nos pertenece a todos los ciudadanos, que el espacio público está íntimamente ligado al espacio privado. La segunda lección que aprendimos es que las ciudades y los barrios son organismos vivos. Lo que sucede dentro de una ciudad es que la ciudad tiene imperfecciones, que también son parte de su riqueza. Y la tercera lección que aprendimos, que es muy importante, es que es muy importante construir una comunidad, que es lo que realmente puede darle la sostenibilidad a cualquier organización, a cualquier empresa y a cualquier proyecto urbano. ¿Qué se está haciendo ahora con la segunda experiencia? Algo que es muy interesante de lo que está pasando en 4 Grados Norte hoy es que hay una atracción natural hacia ciertos sectores de la sociedad. Mucha de la gente que está ahí es joven, eso también ayuda, ¿verdad? Porque es una generación que viene con un chip distinto, ¿verdad? Que a diferencia de las generaciones anteriores que lo que están buscando probablemente es seguridad, 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 lo que esta nueva generación está buscando es una integración más con la ciudad, una integración más con su comunidad. Proyectos como 4 Grados Norte demuestran que se puede mejorar la calidad de vida que tenemos en los barrios de las ciudades a través del involucramiento y la colaboración entre los vecinos, inversionistas y las municipalidades.
En la medida de que la comunidad se apropie del espacio público, ese espacio público va a estar mejor cuidado, va a ser un espacio que, a diferencia de generar oscuridad o muerte, lo que puede generar es vida. Entonces, es como fenómeno social y como fenómeno urbano, es muy interesante lo que está sucediendo. La ciudad necesita espacios públicos dignos, espacios públicos en donde haya una integración entre lo público y lo privado, y eso en buena medida era el experimento de 4 grados norte.